Telemax presenta. Todos los seres humanos vamos por una vía libre. Lo importante es elegir el camino correcto. Comenzamos. Crear y educar a nuestros hijos es una experiencia maravillosa y a la vez ardua. Probablemente es la tarea más importante que nos toca cumplir en la vida. Ser responsables de la formación personal de nuestros hijos es lo que determinará el tipo de persona que serán en el futuro. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿qué tipo de padres somos? Bienvenidos. Muy bien, ya estamos iniciando el programa del día de hoy y ¡ay, qué bárbaro! Eso de hablar de la educación, de los padres, que si compartimos la educación que nosotros cuando éramos niños recibimos al ser padres, ¡uy, qué trabajo tenemos! Bueno, para darle la bienvenida esta mañana al psicólogo Martín Rodolfo Noriega. Aquí Gracias, estás, Marta. ya listo, iniciando con el tema del día de hoy. ¿No? Sí. Como siempre es un gusto y más Gracias. que nosotros así como que hablamos pareja, hijos, cómo le hacemos, en qué andamos Sí, malito, temas. la crianza de los hijos. Ah, qué cosa tan complicada, ¿no? Tocar los temas familiares, tomar los temas personales siempre es apasionante y es padre, ¿no? Tocar, Sí. Sobre todo ahorita que yo creo que todo el mundo andamos necesitando ayuda como sociedad, como familia, ¿no? Y en lo personal andamos necesitando ayuda. No sé por qué hoy parece que necesitamos más ayuda que antes, ¿no? Pero Sí, bueno, ok. sí. Porque Bien, antes no éramos papás. Sí, probablemente, ¿no? O asumimos un rol diferente como Ajá. papás, creo que sí. Somos una generación diferente. No creo que podamos decir más buenos o peores, ¿no? Pero somos padres, ¿no? Y creo que el amor a los papás, a los hijos, ahí está, ¿no? Esperemos. El tema de hoy muy padre, ¿eh? Como todos los temas que tocamos aquí, Marta, quiénes somos o cómo somos como padres, ¿no? Es decir, cómo podremos ser, cómo seremos. Sí. Yo creo alguien se podrá contestar o alguna vez nos haremos esa pregunta. ¿Quiénes somos como padres? ¿Te la has qué hecho somos? tú? Yo así Yo como sí, que, creo como que que sí. qué tipo de padres somos así tan encasillados, ¿no? A lo mejor nos falta conocer los diferentes conceptos, ¿no? En los que probablemente. estamos catalogados los padres, a ver en cuál encajamos. Sí, o a lo mejor se presenta cuando ya son adolescentes los hijos, que dices tú, ¿y ahora? ¿No? O cuando están pequeños, ¿no? Nos preguntamos, También. sobre todo cuando somos padres primerizos, nos estamos preguntando si realmente estamos haciendo lo correcto, ¿no? Ah, sobre sí. todo si somos padres primerizos, Antier ¿no? me pregunté eso ya. Ok, muy bien. Muy bien. Pues sí, yo todavía tengo hijos grandes, pero me sigo preguntando todavía. Yo creo que es bueno de repente como autoevaluarse, ¿no? Como papá, a ver, ¿en qué le estoy regando? Hacer como un pequeño o grande examen de conciencia, ¿no? A ver qué tipo de padres somos, ¿no? Yo creo que la crianza, ahorita lo decíamos al principio, lo comentamos, Marta, la crianza ha cambiado, ¿no? Obviamente porque han cambiado los tiempos, los contextos, la cuestión de política económica, que todo de una manera nos afecta, ¿no? Sobre todo lo económico, ¿no? Sí. Yo creo que en la cuestión económica probablemente las generaciones de hoy tengamos un poco más de acceso, ¿no? A cuestiones económicas que antes, ¿no? No necesariamente a lo mejor lo sabemos manejar, pero tenemos un poco más de acceso, ¿no? Y eso de una manera u otra pues repercute en la crianza de los hijos, ¿no? Porque yo creo que uno evalúa cómo me criaron a mí como hijo y yo cómo estoy criando a mis hijos. Sí, ¿no? En ahora esas los cuestiones. hijos requieren de otras cosas. Sí, por supuesto. Más materialismo, más Sí, tecnología. sí. Y ahí más- nos podemos ir, ¿no? Con la Sí, vida de nosotros claro. también. Porque yo creo que ahorita más adelante que hablemos sobre tres clasificaciones por ahí, hay muchas, ¿no? Porque Ajá. podemos encasillar o poner en una balanza o en una lista, perdón, qué tipo de padres somos. A lo mejor hay muchos tipos más, pero voy a hablar específicamente de tres. De tres, que muy son bien. los que probablemente en los que vamos a meternos la mayoría de los padres, ¿no? Papás y mamás o padres de familia, ¿no? Yo creo que este tema siempre va a ser interesante, siempre va a ser a lo mejor polémico, porque cuando me cuestionan mi papel como papá, ¿verdad? Uy, sí. por supuesto que sí. O sea, a nadie nos gusta que nos digan que nos estamos equivocando. Al contrario, Deja ¿no? tú, que Nos ni te halagan. digan, estás mal, te estás equivocando, no. Sí. Oye, noto que pues tu hijo muy contestoncito, ¿no? Sí, por supuesto. Sin decirte, sí. pero Así ahí es. te va. Ya habíamos tocado algún tema así relacionado con los niños que son maleducados, ¿no? Ajá, Groseros, que también tiene que ver de una manera u otra con el estilo de padre que soy, ¿no? De Totalmente padre. el reflejo, ¿no? Sí, yo creo que
hacer, como te comentaba Marta, hacer un pequeño examen de conciencia, habría que ver qué tipo de padres somos. Ahorita más adelante los menciono nada más, después los vamos a desglosar un poquito más adelante. El padre autoritario, ¿no? Sí. El autoritario, vamos a decir ahorita más adelante características. El padre que es bastante... ¿Barco o no? Como, no parco, no, ¿verdad? sino... Barco, ¿no? Digamos que es bastante displicente, es decir, como que da mucho espacio a los hijos, ¿no? Como que los hijos son los que tienen a veces el poder, ¿no? Demasiado permisivo. Son padres demasiado permisivos, ¿no? Que sería como la parte que no es la mejor, por supuesto. Y en teoría, como todo, la palabra democrático lo dice, el padre que es democrático, no los padres democráticos. Es decir, que estamos, como dice que estamos o están, no sé, habría que ver cómo soy yo. Los padres democráticos son aquellos que le dan lugar al hijo y también se dan su lugar como padres, ¿no? Es decir, en teoría diríamos que son los mejores padres, ¿no? No necesariamente todo el tiempo, los democráticos, no todo el tiempo, probablemente sea así, pero es muy probable que se encuentren en un término el más equilibrado, ¿no? Como papás, porque pues si hablamos de democracia, pues políticamente en todos los sentidos se supone que es lo mejor, ¿no? Se supone, entonces yo creo que en el tipo de padres democráticos podemos decir que son los mejores padres, ¿no? Se van a equivocar, por supuesto que sí, ¿no? Pero pues bueno, yo creo que todos tenemos derecho a equivocarnos, somos seres humanos, aunque seamos padres de familia, aunque los amemos a nuestros razón, hijos, yo creo, sí, por ¿no? supuesto que sí. Yo creo que equivocarse no es tan malo. Yo creo que la cuestión es levantarse, ¿no? Como dice. Así es. Y cada familia somos un mundo, como luego dicen, ¿no? Entonces yo creo que no hay que tener miedo por decir, uy, estoy encasillada en el autoritarismo, o soy permisivo, o soy demócrata, no pasa nada, todo está bien, en equilibrio. Cada quien tenemos nuestro propio, ¿qué será? No, manera de medir las cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Regresamos para definir cada uno de los diferentes tipos de padres. Regresamos, esto es Vía Libre. Hoy en el programa Vía Libre, el tema es ¿qué tipo de padres somos? Continuamos. La educación es lo que sobrevive cuando todo lo aprendido se olvida. Muy bien, polémica en el corte comercial, qué bárbaro. Pero son puros hombres, pues ¿qué hago yo ante esta situación, no? Porque les digo que luego por ahí sale, no, que es que la mamá es la que debe de educar a los niños. No, tú eres la que está en la casa, ¿eh? O sea, pues si quieres trabajar, pero tu deber es estar con los niños. ¿Para qué andas dejando por ahí la olla lenta tan fabulosa ahí sola en la casa sin estar con tus hijos? Pero bueno. Esas son otras cosas para otro tema que ya estamos afinando, ¿no? Puntos para otro tema, Marta, para otro tema. Por supuesto. Va a estar bueno. Bueno, lo del día de hoy es, padres, ¿de qué tipo de padre ¿Qué tipo de padres somos? Eres? A ver, empezamos con el autoritario. El autoritario. ¿Cómo se maneja? ¿Cómo se vive? La primera característica del papá autoritario, tiene algunas por ahí, pero la primera es que se hace lo que el papá quiere, ¿no? Es decir, papá o mamá, ¿no? Papá o mamá, por supuesto, papá o mamá, son papás, padres autoritarios, y ahí se hace lo que yo digo, no hay lugar para réplica, es decir, mi hijo no tiene ni derecho a la palabra, no tiene derecho ni a opinar, yo lo quiero formar, yo estoy consciente como papá autoritario, entre comillas, estoy consciente que es lo mejor para él, no me deja, mi razón, mi modo de ser. Es muy probable que un padre autoritario haya sido formado de la misma manera, Marta. Pues sí. Sí, o sea, la mayoría de nosotros repetimos patrones, ¿no? De conducta. Entonces, un padre autoritario es muy probable que haya tenido, sus papás hayan sido también autoritarios. Entonces, de una manera u otra se transmite, ¿no? No todos heredamos esas cuestiones, ¿no? Pero algunos sí. Entonces, el padre autoritario se hace lo que yo quiero, el niño no tiene lugar, no tiene espacio, no tiene derecho a réplica, no tiene derecho a decir, papá o mamá, no, de ninguna manera. A elegir, a proponer. Porque si yo como papá autoritario le doy lugar a que mi hijo replique o me diga que algo no está bien o está mal, probablemente sea una falta de indisciplina. Entonces, eso no le da carácter.
Yo pienso que ser autoritario y formarlo en la disciplina dura, radical, eso le da carácter y lo va a hacer responsable. No necesariamente, pero puede funcionar de momento, ¿no? A cierta edad. Sí. Cuando el niño tal vez no tiene el poder de elección o de poder decir, esto está mejor, con lo otro me siento bien. A lo mejor y funciona de primera instancia, pero después se te pueden salir del guacal y muy feo. El problema aquí, Marta, es que la palabra que causa ruido es autoritario. Puedo ser firme en mis órdenes, en mi disciplina, pero no necesariamente ser autoritario, porque autoritario ya es un término muy marcado, muy fuerte. Entonces, yo puedo ser firme en lo que digo con mis hijos, puedo tomar decisiones por ellos, pero cuando mis niños no pueden tomar decisiones por sí mismos. Entonces, no es que me vea autoritario, lo que pasa es que yo estoy protegiéndolo porque mi hijo, mi hija, los niños necesitan protección. Sí. Pero cuando los niños ya empiezan, digamos coloquialmente, a pensar, cuando ya empiezan a comprender ciertas cosas, entonces ahí yo no tengo que ser autoritario, tengo que ser firme, pero también dar lugar a que de repente mis hijos tengan alguna observación sobre lo que yo digo. Pero ahorita vamos a ver la otra característica del padre permisivo, ¿no? Donde normalmente, ya, ¿no? Normalmente el padre permisivo es del hijo o los hijos son los que dicen la última palabra, ¿no? ¿Por qué? Porque probablemente también tiene que ver con la crianza, es decir, yo papá probablemente haya sido formado de manera autoritaria y yo dije, no voy a formar a mis hijos de la misma manera. Entonces ahora dejo que mis hijos me manden a mí y tomen decisiones que normalmente o generalmente no son buenas. Pero como soy muy permisivo y soy muy buen papá. Y quiero que sean felices. Sí, y no quiero ser duros con ellos, no quiero a lo mejor formarlos a base de castigos, entonces prefiero formarlos en un espacio de libertad, ¿no? Pero no hay una... pero afrontándose a la vida ante situaciones que pues sí, son... por supuesto. Sí, para nosotros como papás son como que, ¿qué hago? ¿Por dónde me voy? Todo eso. Para un adolescente tomar una decisión de ese tipo que no le toca todavía... No le toca ni le le favorece. Se me hace muy fuera de lugar y luego ahí andamos con consecuencias sufriendo los padres. Y por supuesto nuestros hijos. Sí, por supuesto. Recordemos que lo hemos dicho en otros programas, Marta, las bases se forman normalmente en nuestros niños, ¿no? La mayoría de las bases del carácter, la personalidad, cuando están chiquitos, mucho de ellos se va formando. Las bases se las damos de pequeños. Ellos irán conformando su propia personalidad y algunos otros aspectos de su conducta, de su persona, pero nosotros damos como los cimientos. El moldeo ahí, así ¿verdad? Es, nosotros moldeamos y ellos ya después ya van agarrando más formita, ¿no? Como quien dice. Entonces, si yo soy papá de niños, yo tengo que tomar la mayoría de las decisiones, porque yo soy el adulto, yo soy el responsable, entonces no puedo ser autoritario, pero sí firme. Cuando mi hijo es un adolescente, también tengo que ser firme, Es decir, pero también dar el espacio, porque mi hijo ya no es un niño, es un adolescente y hay que respetar su proceso, ¿no? De adolescente, pero tampoco tengo que ser autoritario, pero tampoco permisivo, porque si yo digo, tengo mi hijo adolescente, quiero que crezca en un espacio de libertad como adolescente, etcétera, es que tiene muchas crisis y lo voy a dejar que se desplaye, como dicen coloquialmente, y que decida, probablemente en la adolescencia es una de las edades más peligrosas para tomar decisiones, porque la cuestión del raciocinio no está bien definido todavía. La parte emocional está muy sensible, entonces no puedo ser papá permisivo en la adolescencia, no me debo dar esa oportunidad como papá. Entonces, los padres permisivos son aquellos donde yo le digo a mi hijo, ¿qué crees tu hijo que hagamos? ¿A dónde vamos? Y yo le digo una opción como papá, o a lo mejor 2, 3 opciones. Pero y mi hijo hijo dice, 4, 5, 6, y te da 5 y te dice, no, papá, vamos a ir a tal lugar. Pero hijo, no. Entonces, no voy. No voy. Entonces, si dejo que mi hijo decida por mí en la mayoría de las situaciones, entonces soy un padre permisivo y no puedo dar, entre comillas, ese espacio de libertad, Marta. Es decir, tengo que ser firme a veces, tengo que imponer mi disciplina, porque eso conforma la personalidad. Es decir, mi hijo se va a dar cuenta cuándo se puede y cuándo no se pueden hacer las cosas. El problema es que cuando yo formo a mis hijos de manera permisiva, ellos piensan que pueden hacer todo en todas partes y con quien quieran. Ese es el problema. Ese es el problema. Porque si yo dejo que mi hijo en mi casa toque todo eso, pues puedo tener problemas. Claro que sí, consecuencias muy graves. Vamos al corte comercial, regresamos, no se vaya. Estás viendo Vía Libre con Marta Hinojos y Martín Noriega. Regresamos.
La educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Pues sí, ya sé. Ay, no, por eso hay que ser democráticos, Sí, es pues, lo que estamos por hablando. supuesto. O sea, ya el tercer tipo de padres es democráticos, que es así como que, ok, Como pongamos en la mesa el asunto a Así es. tratar, puntos buenos, puntos malos, y dónde podemos hacer un equilibrio. Platiquemos de los padres Los democráticos. padres democráticos. Los padres democráticos, como decíamos al principio cuando íbamos a empezar con este estilo de padres, somos los padres, o son los padres, perdón, que tienen un estilo mesurado, ¿no? Es decir, saben cuándo imponer disciplina, saben cuándo soltar, saben cuándo darle el espacio a sus hijos y saben cuándo no darle el espacio a sus hijos. Es decir, forman en el carácter muy bien, en la personalidad, en el aspecto de tomar decisiones, en sus derechos, en las cosas que ellos quieren hacer, los tomamos en cuenta, en las cosas que ellos quieren hacer también. Ese es un padre democrático, porque debo saber que cuando mi hijo quiere hacer algo, si mi hijo es un niño y quiere hacer algo, cosas de niño, debo permitirle. Es decir, siempre y cuando mi hijo no esté en peligro, no pasa nada, ¿no? Que sería lo contrario del padre autoritario, donde el padre autoritario, no, hijo, nunca. no hagas eso, y no se puede, no sé, meter en el lodo, y no se puede porque es un niño y quiero que esté. No, es decir, no lo dejamos en un espacio de libertad. Y el padre democrático dice, no pasa nada, hijo, vive tu niñez, pero siempre y cuando se dé cuenta el niño, cuando ya los niños se dan cuenta de que hay cosas que puede hacer y hay cosas que no puede hacer, ¿no? Entonces, pero mientras comprende el niño, así, pues, mientras comprende el niño, pues le damos ese espacio, ¿no? Y cuando sabemos que cuando mi hijo no tiene que hacer ciertas cosas, entonces yo permanezco firme. Y eso es lo que necesitamos. Yo creo que hoy me parece que hay muchos padres permisivos, muchos. Por eso tiene mucho que ver la crianza. Es mucho más fácil no alegar con adolescentes. Sí. Dices tú, ¿para qué me da taquicardia, me arrugo, me enojo y el niño está contento o no le importa nada? Sí, no podemos soltar, no podemos soltar demasiado porque tenemos que pensar, creo que habíamos mencionado, Marta, anteriormente, tenemos que pensar en que nuestros hijos van a crecer y van a tener una responsabilidad y hay que tener disciplina en ciertas cosas o en muchas cosas. Entonces no puedo dejar que mi hijo sea un indisciplinado, no puedo dejar que mi hijo haga o se salga con la suya siempre, no lo puedo dejar, porque estoy pensando, debo pensar no solo en la personita que se está formando ahorita, sino en la persona que va a ser en el futuro. Entonces va a tomar decisiones por sí mismo. Y un padre democrático debe formar a sus hijos para que se enseñen a tomar buenas decisiones. Que se equivoquen, por supuesto, todos nos equivocamos, pero no hay problema. Darle las bases para que no se equivoque lo menos posible. Ese es el papá que conforma, digamos que tiene el más papá democrático más equilibrado, digamos. Aunque puede combinar, ¿no? Ahorita hablábamos de las combinaciones. Sí, eso. ¿Cuándo puedo ser permisivo? Bueno, a lo mejor cuando mi hijo tiene ganas de mojarse en la calle, ¿no? Cuando está llovinando, por ejemplo, no pasa nada, ¿no? Cuando mi hijo tiene ganas de meterse en el lodo, o cuando mi hijo tiene ganas de que cuando siempre le digo, agarra un juguete, que agarre 2 o que agarre 3, no va a pasar nada. Es decir, cuestiones que no pasa de peligro el niño, pues hay que permitirle, es decir, ser ese niño, ¿no? O ese adolescente, también dar el espacio. Entonces, podemos ser permisivos. El problema es cómo equilibrar, ¿no? Pero cuando nosotros, los padres de familia, somos personas responsables, estamos maduros, es muy probable, si fuimos formados así, ¿no? Por supuesto, es muy probable que nuestros hijos también obtengan esa personalidad de disciplina, de que también pueden ser permisivos de repente, de que también pueden tomar decisiones sin tomarnos en cuenta, siempre y cuando les hayamos dado las bases, ¿no? Claro, las armas para ir a la guerra, como las por ahí armas dicen, para ¿verdad? ir a la guerra, así es. Sí, por supuesto. Sí, y enseñar a utilizarlas y todo, aunque se vale, como tú dices, equivocarse. Si hacemos así como que una mezcolanza de los 3 tipos de padres que podemos ser o podemos encasillarnos, revolvemos un poquito de autoritarismo. Podemos, sí. ¿En dónde lo pudiéramos aplicar? Por ejemplo, en las reglas de la casa son estos son los horarios, el carro, etcétera. Sí, así como que no suene como muy una disciplina tipo militar, creo que a veces, y yo creo que hoy se requiere una poquita de disciplina militar a nuestros hijos. Sí, hay que poner un alto a nuestros hijos en ciertas cosas. Es como que si yo le digo a mi hija o a mi hijo que ya son jóvenes, que van a regresar a la 1 de la mañana, es a la 1 de la mañana. Es decir,
Yo probablemente como papá, si le digo a mi hijo, a mi hija que llega a la 1 de la mañana, probablemente el otro fin de semana pueda llegar, a lo mejor no a la 1, a la 1:30, pero es a la 1. Si yo digo a la 1:30, es a la 1:30. Y que se dé cuenta y yo permanecer firme. Entonces, ser autoritario en el buen sentido, equilibrado, a veces que se no respete, es malo. ¿no? Sí, Hay que se cosas. respete. Y de ahí, Disciplina. con esa misma fiesta a la que dejamos ir al hijo un fin de semana, por ejemplo, que el otro fin de semana te diga, para ser un poquito más permisivos, que te diga, oye, papá, no, pues que fíjate que como es fin de año, vienen los amigos que estudian fuera y todo, sí, por supuesto. nos queremos quedar más tiempo, etcétera, etcétera. ¿Se puede ahí, por supuesto, negociar que sí se puede. y ser más permisivos ahí ante la situación? Habría que negociar, ¿no? Habría que negociar, pero terminar cediendo a veces en esas cuestiones no pasa nada, ¿no? Cuando yo percibo que no hay dolo en las cosas que podrían hacerse, que no hay peligro, yo puedo permitirlo. O sea, qué padre. Y que venga y mi hijo, papá, o sea, qué padre que me dejaste, qué bueno, tenme confianza, sí, que haya comunicación y que me diga y yo sentir que le fue muy bien. Qué padre, o sea, ser permisivo no es tampoco tan malo. El problema es cuando vamos al extremo, ¿no? Que somos demasiado permisivos. Y seguimos ante la misma situación y la misma fiesta, el mismo fin de semana que te pide permiso para estarse más tiempo con los amigos que vienen de fuera, etcétera, etcétera, que ya le dimos permiso, nos vamos a lo democrático. Hijo, a ver si está bien, ¿no? Hijo, ¿a qué horas crees que debas de regresar ante la situación está diferente? Así es. ¿Puede ser así? ¿Podemos estar en los puede ser. Si yo siempre le permitía llegar a la 1:30 y él dice como que quiere extender ese horario, le digo, bueno, ¿qué hora crees tú que podrías llegar? Que no necesariamente tendría que ser la 1:30. A lo mejor él se va a lo largo y dice a las 5 de la mañana. No, momento. Vamos a un término medio, ¿no? Ándale, un término medio. Entonces, probablemente no sea a las 5, pero probablemente sea a las 2 o 3 de la mañana, ¿no? Sabiendo yo que va a estar todo bien, ¿no? Dentro de lo que cabe. Hay cosas que uno como papá no puedes prever todo. Sí, que no puede ser porque hay todo, cosas pero que hay están que fuera cuidar de ti. lo que sí podemos ver. Hay que controlar lo que podamos. Qué interesante. Podemos ser los tres tipos de papás juntos, mezclarlo bien equilibrado. Muchas gracias, Martín, por haber estado con nosotros. Y vámonos juntos por esta vía libre.